Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar en este día del Señor, día domingo, para poder reflexionar juntos la palabra que la liturgia de la palabra nos propone. La iglesia que siempre nos quiere instruir, ahora nos proporciona estas lecturas maravillosas. Abrimos el corazón a la voz de Dios en este día del Señor. Primera lectura del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: «Vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino». Respondió Amós: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza al pueblo de Israel». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con Él en toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, y para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos: hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión de lo que hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra gracia y de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leemos el Evangelio de este día, que está tomado de San Marcos, en el capítulo 6, versículo del 7 al 13. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, abandonen ese lugar sacudiéndose el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en este día en que el Señor se acerca a nosotros a través de la palabra, es necesario que hagamos reflexión en nuestro interior acerca de la Escritura que se nos propone. Y en la primera lectura encontramos que Amasías, que era un sacerdote de Betel, habló con Amós y le dio una advertencia y le dijo: vete de aquí, visionario, vete de aquí, profeta, y huye al país de Judá.
allá gánate el pan, y lo mandó a que fuera a profetizar a otro lado. Y le dijo, y no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey. Y aquí la escritura habla del rey. Esta palabra rey no se refiere a Dios, sino al rey que estaba en esa época. Y por eso aparece con letra minúscula. Y dice, este santuario es del rey, y dice, le pertenece también al templo del reino. Pero Amós respondió, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino soy pastor y cultivador de higos. Dice la palabra que Amós le contestó a este sacerdote de Betel y le dijo, vete a profetizar a otro lado. Ciertamente Amós estaba profetizando, pero no era porque era intención de él, sino que Dios le había encargado hablar el mensaje de Dios a los lugares donde el Señor le había encargado. Y es que, amados hermanos, podemos darnos cuenta de que muchas veces el Señor nos pone en una familia, en un trabajo, en un negocio, en un entorno en donde tenemos que aprender, amados hermanos, a hablar de Dios a todas las personas que nos rodean. En algún momento a alguien no le va a parecer que tú des este mensaje, a alguien no le va a parecer, quizás es más, puedes caer mal, puedes llegar a causar incomodidad a los demás por hablar de parte de Dios. Pero estas son cosas normales. Nos dice la escritura que este profeta Amós respondió, yo únicamente soy un pastor y soy cultivador de higos. Pero dice, el Señor fue quien me sacó junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y es que a veces creemos que Dios, cuando te quiera llamar a su servicio, hay gente que espera ver ángeles o nubes o visiones raras. Ciertamente puede suceder, pero Dios te hace el llamado como bautizado. Es un llamado a ti a evangelizar, a salir de la comodidad, como dijo el Papa Francisco, y anunciar la palabra a las naciones, a los pueblos, anunciar la palabra a tus compañeros de estudio, de trabajo, anunciar la palabra a tus hijos, a tu esposa, a tus padres. Es el llamado de Dios. Y el profeta aquí decía, yo soy un pastor, yo cuido ovejas y soy cultivador de higos, pero el Señor me llamó para hablarle a su pueblo. Y es que ese es el llamado que tenemos, ser evangelizados para poder evangelizar. En la segunda lectura, la palabra del Señor nos habla en la carta a los Efesios, y dice la escritura que Dios nos ha bendecido con Jesucristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, dice la palabra, para crear al mundo. Amados hermanos, si tan solo supiéramos la importancia que tenemos ante los ojos de Dios, como dice nuestra hermana Glenda en un canto, dejaríamos de mendigar en el mundo, dejaríamos de querer llamar la atención, dejaríamos de querer buscar ser alguien, estar sediento de fama, de gloria, de poder. Ciertamente, amados hermanos, estamos en un mundo en donde somos abrumados, atacados, influenciados por tantas corrientes como lo son las redes sociales, en donde quizás algunos están buscando ser aprobados, pero es una realidad. Las redes sociales es pura apariencia. No todos van a exponer la realidad de las cosas. ¿Ya has visto a alguien allí poniendo, miren, estoy comiendo tortilla con queso? Solo publican cuando tienen un gran plato con camarones y una langosta y publican cosas extraordinarias. O se van a colocar en un vehículo que no les pertenece, pero un vehículo último año. Es la realidad de las cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús somos herederos de riquezas, de poder. Somos herederos de muchas bendiciones gracias a Cristo Jesús. Si tan solo supieras el valor que tiene gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dejaría de estar buscando un lugar donde no te pertenece y empezarías a valorar lo que tienes. Vivir en agradecimiento es una cuestión de que si tú lo haces, tú vas a lograr ser feliz, tú vas a lograr llegar muy lejos
Porque hoy la palabra de Dios nos dice que Él nos escogió para que fuéramos santos y irreprochables, dice, a sus ojos por el amor. Y Él determinó y así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos. O sea, amados hermanos, Jesucristo es el único camino. Jesucristo es el que murió en la cruz para salvarnos. Si hay un mensaje poderoso, es este, en el que se nos ofrece a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Abracemos la cruz. Muchos andan detrás de milagros, detrás de las sanidades, detrás de las bendiciones. Pero el Señor dijo en una ocasión: busquen primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Es el Señor que nos quiere abrazar en Cristo Jesús y que permanezcamos en Él. Y nos dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es nuestra garantía de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? No es nada de este mundo, es la herencia que nos espera en el reino de los cielos. No hay nadie que se sienta más feliz o más bendecido como aquella persona que ha recibido el perdón de sus pecados. Corre a la confesión. Busca la confesión con todas tus fuerzas y permite que el amor de Dios inunde tu vida. En el Evangelio de este día, la palabra nos propone un acontecimiento poderoso en donde Jesús llamó a los 12 y los envía, y los envió de dos en dos con poder sobre los espíritus inmundos. En primer lugar, el Señor te llama a ti. Eso es lo primero que tenemos que reflexionar en este Evangelio. Somos llamados por el Señor. Número 2, nos envía. O sea, Dios te envía a ti. Esto no es una opción. El Señor lo dice en su palabra, que envió a los discípulos a evangelizar. Los envió para que ellos en verdad hablaran, testificaran de un Dios que está vivo. Y no los mandó solo, los envió de dos en dos. Vaya, hermanos, Dios nos envió. Primero nos elige, segundo nos envía y luego nos manda a vivir en comunidad. Esto es decir, de dos en dos, porque no existen llaneros solitarios, no existe un cristiano que diga: no, yo creo en Dios, yo solito, y pues sí, verdad, Dios me escucha y yo hablo con Él, solo Él me entiende y por eso yo no voy a las iglesias, todos son hipócritas, todos son malos. Hay gente que así habla, pero déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo envió, llamó a los 12 discípulos. Oiga, 12, un grupo de 12, no solo a uno, no fue únicamente a uno, sino que los llevó, los mandó de dos en dos. Esto quiere decir, amados hermanos, que también necesitamos a otras personas a nuestro alrededor para poder cumplir la misión, la gran comisión que Dios nos ha dado de llevar el evangelio a los necesitados. Amados hermanos, desde el momento en que Dios nos envía, desde ese momento tenemos una autoridad poderosa. Y dice aquí, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú tienes una autoridad poderosa para poder orar en tu casa, para poder antes de dormir acercarte a tu familia y decir: vamos a orar a la hora de comer, reunirse, vamos a orar a la hora de comer, antes de salir de casa, mantenerte en una viva oración, porque tú tienes autoridad, amado hermano. Recobra esa autoridad que Dios te ha dado, porque tenemos algo que se llama Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Si usted es una persona bautizada y no ha tenido un encuentro ya con Cristo a través de un retiro, a través de un seminario de vida en el Espíritu, le invito a que se acerque y forme parte activa de su parroquia, para que juntos llevemos este mensaje poderoso de Dios y podamos nosotros en verdad cumplir este mandamiento. Dice la palabra, les mandó que no llevaran nada en el camino, que no llevaran, dice la palabra, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni cinto, únicamente el bastón, las sandalias y una sola túnica. Esto quiere decir que cuando tú te atreves a obedecer el mandato de Dios de evangelizar, tú no necesitas nada más que el respaldo de Dios, y vas a ver la mano de Dios moverse a tu favor. Cada vez que tú salgas a evangelizar, cada vez que tú salgas a proponer el mensaje de vida a otras personas, Dios nunca te va a dejar. Él te va a acompañar siempre. Es el Dios que siempre nos ubica a todos en el área del despojo. En el momento que nosotros podamos decir: ya
dependemos totalmente de Dios. No andes buscando riquezas, no uses la palabra para buscar riquezas, sino que usa la palabra para llevar esperanza a los corazones. De eso se trata. Nos dice la palabra que estos apóstoles iban y sanaban a los enfermos. Permitamos en este día domingo que esta palabra de Dios nos sane y nos dé fuerzas para seguir adelante en el camino del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Paz y bien.